¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga. Esta mañana vamos a tomar las palabras de Joseph Alleine. Dios se inclina hacia los débiles e indignos. ¿Quiénes somos nosotros y qué es la casa de nuestro Padre para que nos hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor Dios, ¿qué dirían tus siervos? Maravillados guardamos silencio y permanecemos sentados en asombro. No podemos pronunciar ni siquiera la menor de tus alabanzas. ¿Qué quiere decir la altura de este grande y extraño amor? ¿Y qué significa para nosotros que el Señor del cielo y de la tierra haya condescendido, haciendo pacto con el polvo y haya tomado en su seno la cría de serpiente que tantas veces le ha escupido su veneno en el rostro? No somos ni siquiera dignos de ser hechos sus siervos, de lavar los pies de los siervos de nuestro Señor. Cuanto menos somos dignos de ser sus hijos y herederos y de ser hechos partícipes de todas estas benditas libertades y bendiciones que nos ha impartido. Pero por tu bondad y de acuerdo a tu propio corazón has hecho todas estas grandes cosas, tan solo, Padre, porque así te plació. Es por eso que eres grandioso, oh Dios, porque no hay nadie como tú, ni Dios fuera de ti. Amén. Y decimos amén a esto. Realmente Dios es grandioso. Seguimos en esta directriz de debilidad, de ser indignos por nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero por causa de la gracia y de la obra de Dios en nuestras vidas, es que ahora somos dignos en Él. En Cristo hay dignidad, no por nosotros, sino por su persona y su obra. Pero cuando una persona es salva, entonces encuentra su verdadero valor e identidad solo en el Señor. Y quisiera animarte a eso esta mañana. Si tú no has venido a los pies de Cristo como tu Señor, entonces la invitación esta mañana es para ti, para que puedas venir y reconocer que eres indigno, para que puedas venir y reconocer que eres un pecador y que estás falto de la obra redentora de nuestro Señor en nuestras vidas, tal y como Saulo de Tarso, el personaje que hemos venido estudiando, se encontraba camino a Damasco. Así que quisiera que observáramos esta mañana su encuentro con el Señor. Capítulo 9 de Hechos, versos 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, interesantemente es el Señor quien se encuentra con Saulo. Saulo creía que él estaba sirviendo a la causa de Dios. Saulo creía que él estaba bien con Dios, la realidad era otra. Y eso me hace pensar en la triste realidad de muchos de nosotros que pensamos estamos bien con Dios, pero realmente necesitamos un encuentro con Dios, necesitamos un ajuste en nuestras vidas drástico y dramático, como Saulo lo haría en este capítulo que estamos observando. Bueno, Saulo iba camino a Damasco, creyendo perseguir cristianos, cuando realmente él estaba persiguiendo a Cristo, como se lo diría en este mismo relato más adelante. Pero entonces hagámonos la pregunta, ¿qué rumbo lleva tu vida? ¿Hacia dónde es que tú vas? Saulo estaba determinado a llegar a Damasco con esta perversa estrategia de tomar a los creyentes. La aventura criminal de Saulo estaba por llegar a su final. El Señor Jesús no se lo notificó
No se lo avisó, simplemente interrumpió su viaje para salvarlo. En su soberanía, Dios puede actuar cuando Él quiera en nuestras vidas, impactándonos, rescatando nuestras vidas miserables, para entonces poder transformarnos. En medio de su maldad cruel, este hombre fue rescatado y fue salvado. Con el paso de las décadas, de los años, la iglesia o el cristianismo ha abrazado ciertos clichés que han llegado a ser parte de la cultura cristiana, pero que no son bíblicos. Entonces permíteme atacar uno de ellos a la luz de este pasaje. A la luz de este pasaje, el Señor no fue un caballero con Pablo. Escucho que muchas personas al evangelizar tienen esta idea de el caballero que está a la puerta llamando. Cristo es un caballero que está a la puerta llamando y está esperando por ti. Bueno, yo no veo en esta historia al caballero tocando a la puerta de Saulo de Tarso camino a Damasco. Yo veo al soberano, yo veo al Rey de Reyes, yo veo al majestuoso Cristo resucitado y glorificado, entrando a la escena cuando Pablo no lo esperaba. Entrando a la escena cuando Pablo ni siquiera estaba pensando en la necesidad de ser salvo. Así que deja de pensar en el Rey de las Escrituras, en el soberano del universo, como un caballero que te está esperando. No, mi querido amigo, Él es el Rey. Él tiene la autoridad como aquel día de detener tu camino, de cambiar tu camino, de cambiar tu vida en un chasquido de dedos, en un momento determinado de la vida, entrar en el escenario y cambiar drásticamente tu vida. Lo sorprendente con la luz de aquel día es que simple y sencillamente lo rodeó con el resplandor de luz del cielo. Realmente Pablo fue sorprendido con aquella luz y allí no hay nada que nosotros podamos hacer. Aquel día la luz apareció repentinamente, provino de Dios mismo y fue más brillante que el sol mismo, mostrando así la soberanía y el claro poder del Todopoderoso sobre la vida de Saulo. En el Antiguo Testamento esa luz mostró la presencia del Todopoderoso. Mira 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que resplandece entonces cuando nosotros estamos entenebrecidos. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que la gracia de Dios se apoderará y vencerá siempre sobre una voluntad rebelde. Aquí la historia de lo que la gracia redentora hace por el pecador es simplemente avasalladora. La transformación de este perverso hombre no fue gradual, como muchos intentan en nuestros días creer que la salvación es gradual. Bueno, entendemos que la santificación es gradual, pero la salvación realmente es una obra sobrenatural en la que el pecador no tiene nada que hacer. En la santificación, el Espíritu Santo nos santifica y nosotros estamos colaborando con esa santificación. Aquel día dos voluntades fuertes se telescopiaron. La voluntad de Saulo de Tarso por un lado y la voluntad de Dios por el otro lado. Y claro, sabemos quién ganó y quién seguirá ganando cada vez que se encuentra en el camino de un terco y torpe pecador que cree que está triunfando en la vida, cuando realmente el Señor entra en escena. Siempre Él vencerá. La gracia de Dios había arrasado
a Saulo de Tarso como una creciente. Su intervención siempre tiene como objetivo llamar nuestra atención. Nuestro Señor pudiera usar a las personas o a las circunstancias para llamarnos. Dios pudiera usar un accidente, una enfermedad, una muerte, algo inesperado o algo que no deseamos para llamarnos. Simplemente permíteme recordarte que este Rey del universo, el Dios de las Escrituras, se valdrá de lo que Él mismo se ha propuesto para cautivar nuestra atención. El doctor John Stott decía, la gracia de Dios no atropella, sino que nos libera totalmente. Sí, coincido con esto, nos libera totalmente del pecado, solo que nosotros no somos capaces de ver ese pecado mientras estamos hundidos en él. Él tiene que hacer una gran obra en nuestras vidas de regeneración para nosotros poder venir a él. Así que el Evangelio siempre nos ubica en quién es Dios y en quién soy yo. En quién es Dios y en quién soy yo. Hasta ese momento, Saulo había tenido una ilustre y prodigiosa carrera dentro del judaísmo. Su récord religioso y académico era insuperable simplemente. Pero en un instante se encontraría en el suelo. No solamente en el suelo, sino que se encontraría ciego. La confusión inundó su vida en un segundo. Pero es allí donde Dios comenzaría a transformar su corazón y a prepararlo para la más grande aventura de su vida. Es importante reconocer que sus acompañantes escucharon un sonido, pero solo Pablo escuchó la voz de quien le llamaba. Aquí se encuentra el famoso fariseo Saulo, tirado en el suelo, ya no a los pies de Gamaliel, sino a los pies de Jesús. Y es que al menos que caigamos rendidos a los pies del Maestro, entenderemos su misericordia en nuestras vidas. Aquel día no solo cayó su cuerpo, cayó su corazón, cayó su ánimo, cayó su orgullo, cayó su visión por acabar con la iglesia, cayó su intelecto equivocado, cayó absolutamente todo lo que lo hacía ser un prepotente líder entre la secta de los fariseos. Cuando Dios tumba nuestras vidas, no hay nada que pueda levantarnos, sino que solo Dios mismo nos levanta, pero nos levanta transformados. Quizás aún este día te encuentras montando sobre la bestia del orgullo, de tu razonamiento, de tu intelecto, de tu opinión, de tu soberbia, de tu orgullo consumado, esa que según tú te ha dado tantos éxitos. Algunos, cuando Dios los toca, les da la oportunidad de descender de esa bestia, pero a otros que ha estado hablando, simplemente llega y los tumba de ella sin consideración alguna. En el Nuevo Testamento, siempre que el Señor repite el nombre de alguien, es una actitud de misericordia y a la par de advertencia. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y ahora extiende su misericordia sobre un sicario que con tanta furia había atacado a su pueblo. Aquel día, camino a Damasco, ese sicario encontró su verdadera vocación en ser simple y llanamente un servidor de Cristo. Y nosotros damos gracias a Dios que lo mismo ha hecho el Señor en nuestras vidas, llamarnos a su servicio, a la salvación cuando no lo merecíamos. Que el Señor te bendiga este día, que Él sea contigo, que la gracia de Dios sea contigo. Y si no eres salvo, allí donde tú estás, clama a Cristo por tu salvación. Cree en el mensaje, ven en arrepentimiento y en fe
a los pies de Jesús. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.